Shalom, amados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en Shabbat. Es un honor siempre tenerles en este espacio, en esta bendición que el Padre Eterno nos regala y nos permite hacer desde aquí, de la ciudad de Cali, en Colombia. Y como es costumbre, en este espacio profundizaremos acerca de las cartas del apóstol Pablo. Y estamos estudiando precisamente la epístola o la carta escrita por el apóstol a los Efesios. Recuerde que estamos haciendo un estudio de las cartas del apóstol Pablo en la que a través de este estudio estamos evidenciando que el apóstol Pablo sí estaba de acuerdo con la Torá. Él no entendía que la ley de Dios, es decir, la Torá, había sido abolida, sino que estaba en realidad aún vigente. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, estamos estudiando en este espacio. Así que los invito para que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer allí lo que dice el versículo 11, que lo estuvimos ya estudiando en días anteriores. Dice el versículo 11 de Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y también maestros, a fin de adiestrar, a fin de completar, perfeccionar, preparar a los santos para la obra del ministerio. Y recuerden que estuvimos entendiendo qué significaba la palabra santos. Cuando el apóstol Pablo hablaba de los santos, ¿a quiénes se refería? ¿Cuáles eran las características de lo que los apóstoles llamaban los santos? Y eso fue lo que estuvimos estudiando en las últimas clases de estudio bíblico en Shabbat. Y sigue diciendo, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y toda esta preparación del cuerpo de Mesías tiene un objetivo. ¿Cuál? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hasta convertirnos, ¿en qué? En un varón perfecto. Del conocimiento pleno de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces, aquí, amados hermanos, en estas líneas nos tenemos que detener nuevamente, porque el apóstol Pablo va a usar una serie de palabras, una serie de declaraciones que son necesarias que nosotros entendamos. No son cuestiones al azar, él no está tratando de buscar las palabras más bonitas, las más hermosas para hacer su carta, sino que tiene como propósito realmente transmitir todo aquello que ellos entendían. Y acá se nos está hablando, amados hermanos, de que todos nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta. Ese es el objetivo profundo, el objetivo mayor, el objetivo final, último, y es que todos lleguemos hasta el conocimiento del Hijo de Dios. De eso se trata, amados hermanos, y ese es el llamado que nosotros debemos tener en cuenta. El conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento es necesario, ese conocimiento es básico para todo creyente. Pues, puesto que este conocimiento del Hijo de Dios nos hará llegar a ser como aquel varón perfecto, el Mesías, porque ese es el objetivo, que nosotros lleguemos a ser. ¿Cuál es el objetivo de conocer al Hijo de Dios? Que nosotros lleguemos a ser como el varón perfecto, ese varón perfecto, y ese varón perfecto es a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Y esa es la meta de todos nosotros. Y cada día tenemos que estar trabajando, cada día tenemos que estar haciendo todo lo necesario para que nosotros lleguemos a esa medida del varón perfecto, esa estatura del Mesías. No podemos decir y no vamos a decir lo que ya hemos llegado, pero todos los días tenemos que trabajar para crecer. Cada día debemos crecer, cada día debemos añadir estatura hasta que lo logremos,
¿Cuándo lo lograremos? Pues hasta que el Señor mismo nos llame. Pero mientras tanto, todos nosotros vamos hacia eso, hacia la estatura del varón perfecto. Y esta expresión, varón perfecto, es la que nosotros vamos a estar estudiando, es la que nosotros vamos a estar entendiendo, porque precisamente la usa el apóstol Pablo. Y él no la usa de manera aleatoria o por azar o porque se le ocurrió que esa palabra era bonita, sino que esta era una palabra que se conocía mucho en el medio del contexto hebreo. Los hebreos entendían y conocían de qué se trataba un varón perfecto, de qué se trataba aquello que se denominaba varón perfecto. No es la primera vez que nosotros vamos a ver en las escrituras sagradas la expresión varón perfecto. En realidad es una expresión que se usaba en la antigüedad y tenía un entendimiento. Así que cuando él dice la expresión que nosotros, al llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, vamos a llegar a ser así como el varón perfecto, porque esa es la meta, que nosotros lleguemos a ser como ese varón perfecto, es el Mesías, y de eso se trata, amados hermanos, el Evangelio, que cada día nos vamos perfeccionando, pues debemos preguntarnos qué conocían ellos o qué entendían ellos como varón perfecto. Cuando se habla del varón perfecto, ¿a qué se referían? Obviamente alguien podrá decir acá, pues se refiere a Yeshua, sí, pero ¿cuáles eran las características de aquello que ellos también conocían como varón perfecto? Porque no solo a Yeshua se le llamará el varón perfecto, que entendemos que Él es el perfecto de los perfectos. Es decir, Él está por encima de toda perfección y eso no hay discusión. Sin embargo, en aquel entonces los apóstoles entendían que se manejaba comúnmente esta expresión del varón perfecto. Y era una expresión que se usaba para siempre animar a las personas a llegar a esa plenitud, al varón perfecto, al varón perfecto. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar y por eso nos vamos a detener un poco en este título, en esta expresión varón perfecto. La expresión hebrea varón perfecto es, voy a usar acá el tablero, ¿sí? Es Ishtam. Ishtam. ¿Sí? Ishtam. Varón perfecto. Varón perfecto. ¿Ok? Esta es la expresión que nosotros podemos entender en el idioma hebreo y esta es la expresión que se usaba, ¿no? Entonces, siempre el propósito era llegar a ser como varón perfecto. Veamos algunos modelos de personas a quienes se les consideró como varón perfecto en las Sagradas Escrituras. La primera vez que nosotros vamos a encontrar la expresión varón perfecto es precisamente en el libro de Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis 25, 27. Génesis 25, 27. Dice así: y los muchachos crecieron, hablando de Esaú y hablando de Jacob, Esaú y Jacob. Y los muchachos crecieron. Y Esaú, que es Esaú, llegó a ser un varón experto cazador, un varón de campo. ¿Quién era Esaú? Un experto cazador, un varón de campo. Es decir, él se dedicó a la caza, él se dedicó al campo, a todo lo que correspondía a lo material, ¿sí? La caza, la cacería y el campo representaban la búsqueda de los bienes materiales, la búsqueda del desarrollo material, económico. Y por eso Esaú, que era hermano de Jacob, recuerden el estudio bíblico de los dos hermanos, ¿no?, que fueron hijos precisamente de Isaac, de Isaac. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob, a Esaú y a Jacob. Entonces dice la palabra que Esaú, cuando ya ellos crecieron y tomaron su determinación, su decisión en esta vida, de por dónde se iban a ir, hacia qué se iban a inclinar, hacia qué estaba inclinado su corazón, Esaú se convirtió en un conocedor. Dice literalmente el texto hebreo, dice conocedor
un cazador conocedor, un cazador experto, ¿sí? Experto. Un varón de campo, es decir, conocía muy bien toda la cuestión del campo, de la cacería, y se volvió un experto, un conocedor total de esto. Y por ahí se fue él. Sin embargo, ¿qué dicen de Jacob? Recuerden que a Jacob es a quien se le va a cambiar su nombre por Israel. Entonces dice acá, mientras que Jacob era varón perfecto. Hay algunas Biblias que traducen un varón, un hombre quieto, ¿sí? Como si fuera un varón, un hombre quieto. En algunas Biblias encontré que traducen así como alguien quieto, delicado, apacible. Pero en realidad ahí aparece la expresión ishtam, ish en hebreo, ishtam, que significa literalmente varón perfecto. Dice entonces que Jacob, el patriarca, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, era un varón perfecto. ¿Y qué lo hacía a él perfecto? Mire lo que viene ahí. Habitante de tiendas. Él era un varón perfecto, entonces tenemos acá, Ishtam era un varón perfecto porque él era habitante de, ¿en qué habitaba él? Entonces dice allí, sí, que era un habitante de qué? Ohalim, sí, de tiendas. Esta es la palabra Ohalim, es la palabra plural de Ohel, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Ohel. ¿Sí? Ohel. Entonces, él era un Ishtam, un varón perfecto, porque a diferencia de su hermano, que se dedicó a la búsqueda de lo material, de los bienes materiales a través de la cacería y a través del campo, pues en aquel tiempo lo que daba lucro, lo que daba dinero, pues precisamente era la cacería y era el campo, la agricultura, ¿sí? Entonces él se dedicó a todo esto, a la cuestión del campo y todo lo que tenía que ver con el campo, que no solamente era la agricultura, el campo también incluía el tener rebaños y tener una cantidad de animales, ganado, todo esto, ¿sí? No quiere decir que Jacob no tenía esto, sino que sino que Esaf se dedicó a eso en su vida especialmente, se especializó en eso, ¿sí? Entonces, a la cacería y al campo, a todo lo que devengaba económicamente, a todo lo que daba dinero, a todo lo que daba réditos económicos, materiales, y a eso se dedicó. Mientras que Jacob, dice la Biblia, que fue un hombre perfecto. Ishtam. ¿Por qué? Porque fue un habitante de tiendas. Es decir, él vivía en tiendas, pero esa palabra habitante de tiendas, él era un varón perfecto porque era habitante de tiendas, hay que entenderla dentro del contexto hebreo también. Entonces, para nosotros poder entender de qué se trata esto de ser habitante de tienda, que era por lo cual Jacob llegó a ser nombrado, llegó a ser llamado como el varón perfecto, un varón perfecto, vamos a entender entonces esta parte. En Éxodo capítulo 33, versículo 7, vamos a encontrar esto de la tienda, del Ohel, Ohel, tienda. En Éxodo 33, 7, dice, Éxodo 33, 7. Y Moshe tomó la tienda, Ohel. Algunas Biblias traducen como tabernáculo, he visto. Es la palabra tienda, ¿sí? Ohel. Y Moshe tomó la tienda, Ohel, y la levantó lejos fuera del campamento. Y la llamó la tienda de reunión. ¿Cómo la llamó? La tienda de reunión. La llamó, ¿sí? Ohel, aquí voy a usar esto, Ohel Moed, ¿sí? Y esto es importante que nosotros entendamos Ohel Moed, porque la palabra Moed es la que se usa para designar los tiempos sagrados, es decir, los tiempos que Dios ha señalado como santos,
Por ejemplo, sus fiestas. Por ejemplo, cuando hablamos de la fiesta de Pesaj, cuando hablamos de la fiesta de Shavuot, cuando hablamos de la fiesta de Sukkot, cuando hablamos del Shabbat, esos son momentos especiales. Esas fiestas son tiempos especiales. Entonces, la palabra Moed, ¿sí?, habla también de lo que es el tiempo sagrado, el tiempo que ha sido consagrado a Dios. Entonces, sus fiestas, por ejemplo, el Shabbat es tenido como un Moed, es decir, un tiempo de consagración, de reunión, de dedicación al eterno Dios. No son los tiempos normales o los tiempos comunes. Entonces, mire que a esa tienda se le conoció como Ohel Moed, que era la tienda de reunión, que era en la que el pueblo atendía y venían para reunirse, obviamente en las santas convocaciones que el Señor hacía cada vez que Él les llamaba, en esas santas convocaciones que el mismo Eterno había trazado. Entonces vamos viendo hacia dónde va esto. Y por eso dice acá, y Moshe tomó la tienda y la levantó lejos fuera del campamento y la llamó tienda de reunión. Tienda de reunión. Allí muchas veces la palabra Moed ha sido traducida como reunión y es correcto porque Moed es un tiempo sagrado en el cual se congrega, en el cual se reúne al pueblo. Claro, alrededor de un tiempo tipo Moed, como es el Shabbat, que es una santa convocación, el propósito es que nosotros nos congreguemos y nos reunamos. Así como las fiestas. Cuando hay fiestas, las fiestas del eterno Dios, son tiempos de santa convocación, de reunión. Por eso la palabra Moed, que habla del tiempo que es consagrado a Dios, el tiempo que Él ha dedicado, si esos momentos especiales que conocemos como sus fiestas, que conocemos como sus santas convocaciones, esos tiempos son de reunión. Entonces, por eso, sí, es correcto llamarle tienda de reunión, Ohel Moed. Y dice, y cualquiera que buscaba a Yahweh salía a la tienda de reunión, Ohel Moed, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moshe a la tienda, Ohel, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su habitación. Y miraban en pos de Moshe hasta que él entraba en la tienda, Ohel. Cuando Moshe entraba en la tienda, Ohel, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda, Ohel. Y Yahweh hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta de la tienda, Ohel, se levantaba cada uno a la puerta de su habitación y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla un varón con su amigo, con su compañero, con su prójimo. Y él volvía al campamento. Pero el joven Yehoshua es Josué, pero el joven Yehoshua, hijo de Nun, su servidor, no se apartaba de en medio de la tienda, Ohel. La tienda, Ohel. ¿Sí ven el paralelo? Entonces, aquí, amados hermanos, nosotros vamos a comprender de qué se trataba esto de que habla la Biblia en Génesis respecto a Jacob, que mientras Esav se convirtió en un experto cazador y en un experto varón de campo, Jacob, nuestro padre, a quien se le cambiaría su nombre por Israel, era un varón perfecto porque él se inclinó más hacia lo espiritual. Él se inclinó más hacia esto. Entonces, por eso dice que era un habitante de tiendas. Es decir, él empezó a profundizar más en el conocimiento del eterno Dios. Es por eso que Jacob va a tener una serie de encuentros con el Eterno a través de su ángel, del ángel Yahweh, del ángel de Yahweh o el ángel Yahweh, así se llama. Ese ángel. Entonces, él va a tener una serie de encuentros y el Señor se le va a estar presentando y se le va a estar revelando a través de sueños.
Y es por eso que él va a sufrir una transformación poderosísima que se dará incluso a través de su propio nombre, al ser cambiado su nombre. Y por eso a él se le confirmará la promesa que se le hizo a su abuelo Abraham. Mire que los dos, tanto Esaú, como Jacob, eran descendientes de Abraham. Los dos eran nietos, los dos eran hijos de Isaac. Entonces, de algún modo, amados hermanos, pues los dos podían tener esta misma bendición, las promesas, pero solamente por la línea de uno sería. Y va a ser a través de la línea de Jacob, porque mientras tanto, Esaú se dedicó más a ganar lo material, pensó más en las cosas del mundo, en las cosas que le atraen a la mayoría de las personas, ¿sí? El dinero, el poder, la fama, todas estas cosas que atraen. Entonces Esaú se fue detrás de eso. Y precisamente por eso Esaú no valoró la primogenitura, porque él era el primogénito. En él estaba la posibilidad de tener la promesa que había sido dado a su antecesor, a su abuelo Abraham. Sin embargo, él se enfocó en todo lo material, se enfocó en las cosas de este mundo y se fue por ese lado. Y por eso terminó asociándose y terminó casándose y terminó buscando una serie de mujeres o emparentando con mujeres que no eran precisamente del agrado de su padre y que eran contrarias a la instrucción que se les había dado a ellos como descendientes de Abraham. Así que, amados hermanos, ese fue Esaú, mientras que Jacob se inclinó más por lo espiritual. Y al inclinarse más por lo espiritual, pareciera que esto no iba a rendir mucho fruto, en el sentido de que no iba a tener la posibilidad que tenía su hermano Esaú, quien se enriqueció y quien tuvo mucho poder, dinero, gente, siervos, tuvo mucho de esto. Sin embargo, Jacob se dedicó más a lo espiritual. Y eso, haberse dedicado más a lo espiritual, fue lo que lo hizo a él ser un varón perfecto. Y por eso, a pesar de todas las circunstancias y de toda la historia que nosotros vamos a leer en Jacob y todo lo que él tiene que pasar y las situaciones por las cuales tiene que él vivir, que es una historia de vida bastante interesante de la cual podemos aprender y sacar muchísimas lecciones, a pesar de todo esto, él era un varón perfecto. Cuando se habla de perfecto en el contexto hebreo, se habla de una persona que está todos los días creciendo, está todos los días en búsqueda de cumplir metas en su vida y sobre todo se tiende a esa perfección cuando estas metas son de carácter espiritual. Así se entiende la perfección en el contexto hebreo, entendamos esto. Por tanto, la perfección se va dando a medida que vamos logrando ciertas metas, ciertos logros. Y eso es lo que lo va volviendo a uno un varón perfecto. Y este era un hombre perfecto porque su inclinación principal fue hacia lo espiritual. Ser habitante de tiendas significaba no que él estaba perdiendo el tiempo, no que se la pasaba durmiendo o de brazos cruzados, haciendo pereza, allí haciendo absolutamente nada sin ser útil, no. Es que se la pasaba en tiendas escudriñando lo espiritual, tratando de comprender más el ámbito espiritual de las cosas, y es por eso que a él se le empiezan a hacer esa serie de revelaciones tan poderosas. Él empieza a tener una cantidad de sueños y el Señor se le va a manifestar en varias ocasiones, y es por eso que va a él a terminar en ese encuentro poderosísimo con aquel ángel, con aquel mensajero que el Señor envía precisamente, y tiene esa confrontación donde le es cambiado su nombre, y es cambiada completamente su identidad, es cambiado todo el plan a favor de él. Y este va a ser Jacob, el patriarca.
el padre de las 12 tribus, de quien iban a venir las 12 tribus. Así que, amados hermanos, vamos entendiendo hacia dónde va esto de ser un varón perfecto. Un varón perfecto es aquel que tiene una inclinación hacia la búsqueda de lo espiritual. Es decir, lo espiritual es más importante. Y allí podemos comprender, por ejemplo, lo que decía Yeshua. Por eso cuando nuestro Mesías Yeshua decía, busquen, anhelen, deseen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Ese deseo de buscar lo de arriba primeramente, de buscar el reino de Dios, de buscar las cosas de arriba, es lo que debe estar en nosotros, es lo que hará que nosotros seamos perfectos delante del Señor. La estatura del varón perfecto la vamos adquiriendo a medida que nosotros le damos la importancia al reino de los cielos, al reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerden que esa palabra buscar en griego es zeteo. Voy a escribírsela acá. Zeteo. Zeteo, esto es griego, ¿sí? No vamos a confundirlo con el hebreo, zeteo, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con el deseo. Es la búsqueda, es buscar, también obviamente es buscar, pero ¿qué es lo que uno busca? Aquello que uno desea. Por eso cuando el Señor está hablando de buscar primeramente el reino de Dios, es que nuestro deseo debe ser primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando se habla de la justicia en la Biblia, siempre se habla en referencia a la Torá. Entendamos esto, la Torá, que es la ley de Dios. La justicia, por tanto, es la Torá, la justicia es la ley de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y la Torá. La justicia de Dios, que es su ley, la ley de Dios, la ley del reino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y todas las demás cosas que la gente o que el hombre común busca afanosamente y las pone por primera o en primer lugar, esas vendrán por añadidura. Entonces Esaú, el hermano de Jacob, buscó primeramente las añadiduras. Por eso se convirtió en un experto cazador, por eso se convirtió en un hombre de campo y fue detrás de las añadiduras, todas las añadiduras. Pero Jacob, él en cambio buscó primeramente lo espiritual. Él primeramente en su desarrollo, porque dice que cuando crecieron ellos, los muchachos crecieron, es decir, su compromiso, cuando él ya entendió que ya era un hombre, que ya él tenía que tomar unas decisiones fuertes en su vida, pues su inclinación y su decisión fue hacia lo espiritual, habitar en tiendas. ¿Sí? Y eso fue lo que lo hizo a él un varón perfecto. Por eso luego vamos a ver que a Moshe, un descendiente de Jacob, porque recordemos que el profeta Moshe va a ser un descendiente precisamente de Jacob, de Israel, ¿sí? A Moshe se le muestra y se le revela todo esto acerca de la tienda de reunión. Recuerda que la tienda de reunión era aquel santuario que se le mostró a Moshe que él debía fabricar, debía hacer, en donde iba a estar el lugar santo, el lugar santísimo, donde iba a estar el arca, es decir, representaba todo lo que era la adoración para el eterno Dios. Todo lo que significaba esto. Por eso hacia ese lugar iban los hijos de Israel. Por eso cuando alguien quería buscar algo de Dios, iban hacia allá, hacia ese Ohel, hacia esa tienda. Y allí también estaba Moshe. Y llama la atención que Yehoshua, que es Josué, él permanecía. Es decir, Yehoshua tenía la misma actitud de ¿quién? De Jacob. Porque Jacob habitó en tiendas allí, buscando la presencia de Dios, aprendiendo de él, dejándose instruir por el Señor. Y eso era lo que hacía Josué. Por eso Yehoshua, hijo de Nun, ahí en Éxodo 33:11 dice, no se apartaba de en medio de la tienda. Allí llegaba el profeta Moshe,
permanecía un tiempo allí, luego se iba, pero ahí estaba Yehoshua, ahí estaba Josué, continuamente, no se apartaba. Mientras que otros de pronto estaban pensando en otras cosas, pensando en qué iban a hacer, cómo iban a obtener ciertos réditos económicos, pues Yehoshua estaba pensando primeramente en lo espiritual. Y es por eso que este hombre, servidor de Moshe, ¿sí?, va a ser el sucesor del profeta. Precisamente a este hombre, a Yehoshua, es que se le va a decir que él va a ser el encargado de hacer que el pueblo entre a la tierra prometida. Es allá donde los va a llevar. Entonces, él es el que va a conducir y por eso es a él al que se le dice que debe esforzarse y ser muy valiente para cumplir toda la Torá que Dios había dado por medio de Moshe. Y es a él al que se le dice, porque tú entrarás a este pueblo, tú harás que este pueblo entre y posea la tierra que se les prometió, la tierra que se les juró, la tierra que se les entregará por herencia. Es decir que Yehoshua también es un prototipo del varón perfecto, de ese varón perfecto. Y no en vano, pues lleva el mismo nombre, ¿no?, del Mesías. Recuerden que nuestro Mesías Yeshua, su nombre completo es Yehoshua, ¿sí? Se los voy a colocar acá, pues como para que lo tengan ustedes presente allí, el nombre completo, ¿no? Yehoshua. Yehoshua, ¿sí? Que en el hebreo, pues, el hebreo como idioma tiene una tendencia a cortarse, no es que sea un error o algo así. Entonces, este nombre Yehoshua, sí, ha terminado como Yeshua. De hecho, eso lo podemos confirmar en el libro de Nehemías, que cuando se habla de Josué, el hijo de Nun, ya en el libro de Nehemías no se escribe Yehoshua, sino que se escribe Yeshua. Ya para el tiempo de Nehemías ya no se decía Yehoshua, sino que se decía Yeshua. Se usaba la forma simplificada. ¿Sí? La forma simplificada de Yeshua, de Yehoshua. La forma simplificada es Yeshua. Entonces, este hombre fue el que termina siendo usado como instrumento para entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y precisamente la característica de él es que él permanecía, no se apartaba de en medio de la tienda, al igual que Jacob. O sea, él pasó mucho tiempo en tienda para entender, para comprender cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que el Señor quería, cuál era el propósito para su vida. Asimismo le pasó a Jacob. Entonces Jacob entendió esto y él estuvo allí por mucho tiempo en tiendas, esperando conocer la voluntad de Dios, para poder dar así entonces pasos más certeros, pasos más con mayor valor, con mayor verdad, de acuerdo a lo que el mismo Señor le iba mostrando, le iba revelando. Entonces vamos entendiendo de qué se trata eso del varón perfecto, del Ish Tam en hebreo, ¿sí? Veamos que también a otro personaje como Job, en hebreo, Job, se le va a llamar también el varón perfecto. Veamos lo que dice Job 1.8. Job 1.8. Dice, y dijo Yahweh al Satán, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra? Pues es un varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Miremos estas características tan especiales. Entonces a Job también se le llama Ishtam, la misma expresión que hay en Génesis con la que llaman a Jacob, que en muchas Biblias, vuelvo y lo aclaro, dicen como varón quieto, ¿sí?, como si fuera un varón quieto. Ahí dice Ishtam, varón perfecto. Es la misma expresión que aparece aquí, Ishtam en Job,
varón perfecto. Mire que la mayoría de Biblias sí traduce aquí como varón perfecto, pero con Jacob no lo traducen como varón perfecto. Lo deben traducir como varón perfecto, porque esa es la traducción correcta. Entonces, dice que él era un varón perfecto. Y el Satán, el oponente, el adversario, dice que puso su corazón contra él. ¿Sí? Contra él, su corazón, su pensamiento. Recordemos que en el contexto hebreo, el corazón es el pensamiento. Entonces, cuando se dice que el Satán puso, porque literalmente el texto hebreo dice que puso su corazón, muchas Biblias no traducen así, pero literalmente cuando leemos el texto hebreo, dice que él puso su corazón, literalmente, dice contra mi siervo Job. O sea, su pensamiento, sus planes los enfocó hacia Job, en contra de Job, ¿sí? Y dice aquí, porque no hay como él en la tierra. Es decir, era un hombre único en ese momento, como lo han sido muchos de los antiguos, que eran hombres únicos. Es decir, ser un varón perfecto no es que todo el mundo lo sea. Son muy pocos respecto a la cantidad de personas, siempre serán muy pocos. Entonces, este era un Ishtam. ¿Por qué? Porque era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la característica de un Ishtam, de un varón perfecto. Veamos en Job capítulo 2 lo mismo. Es decir, aquí vamos a encontrar que se dice lo mismo de Job. ¿Y por qué se dice lo mismo de Job? Porque se está declarando dos veces, es decir, que un juicio declarado o una declaración dada dos veces significa que es de peso, ¿sí? Es una confirmación. Entonces dice acá en Job 2.1, llegado el día en que los hijos de Dios, los Bene Elohim, se presentan ante Yahweh, vino también entre ellos el Satán. Mire que el Satán se presenta entre los Bene Elohim, entre los hijos de Dios. ¿Por qué se presenta? Porque el Satán no es como lo pintan. El Satán no es lo que nosotros nos han hecho creer, que es el de cachos, cola, tridente y que es el enemigo de Dios. No. El Eterno no tiene enemigos. Eso sí nosotros debemos entenderlo, amados hermanos. La pregunta es, ¿quién puede pararse a desafiar al Eterno Dios en realidad? O sea, ¿qué enemigo natural puede tener el Eterno Dios? Ninguno. Él no tiene enemigos naturales, porque nadie le puede dar frente ya que todo es creado, aún el Satán. Entonces nuestro Dios es el creador, entonces Él no tiene un enemigo común. El Satán es enemigo de nosotros, pero es servidor, escúcheme bien, es un esclavo, es un siervo de Dios. El Satán no está por fuera de las manos de Dios, no es que se le salió de las manos a Dios y hace cuanto quiere, no. Por eso tiene que estar presentándose, aunque pues ese no es el tema, ¿no? Y vino también entre ellos el Satán a presentarse delante de Yahweh. Y dijo Yahweh al Satán, ¿de dónde vienes? Y el Satán respondió a Yahweh diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. De rodear la tierra. Mira, ¿dónde mantiene el Satán? Rodeando la tierra, andando por ella. Mirando a ver, por eso él anda buscando a quien devorar, ¿no? Como león rugiente, anda buscando. Él no está en donde lo quieren poner muchos, en el infierno, ¿no? Recuerda que la palabra infierno como tal no está registrada en la Biblia, pero pues siempre se hace como si el Satán fuera el príncipe del infierno, el dueño, el amo del infierno, y él es el que manda allá. No, él no está allá, él no tiene nada que ver con el infierno en ese sentido, ¿sí? Y hablando del infierno, estamos hablando es realmente del Sheol, que es el lugar de condenación de aquellos que no viven una vida santa delante del eterno Dios. Entonces dice aquí, y Yahweh dijo al Satán, ¿acaso has puesto tu corazón, vuelve y le dice lo mismo, contra mi siervo Job y Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal,
que aún se aferra a su integridad, a su perfección, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. A pesar de eso, él sigue ahí en su perfección, en su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Entonces vemos que este hombre, Job, también es llamado Ishtam, varón perfecto. Es denominado como varón perfecto. Por eso yo les decía al principio que cuando el apóstol Pablo usa ciertas frases, usa ciertas palabras, no lo está haciendo de manera aleatoria y sin sentido. Él está usando todo el sentido, obviamente guiado por el Espíritu del Señor, porque él está siendo guiado por el Espíritu del Señor en el momento de escribir sus cartas. Y está usando una terminología o unos términos que ellos entendían, que ellos comprendían, que ellos sabían de qué se trataba. Entonces está hablando de un Ishtam, que es recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, amados hermanos, ¿sí?, en cuanto a esto, es que en el caso de Job, ¿sí?, él es un hombre que está allí en esa rectitud. Él es recto y él es temeroso. Y quiero que veamos esto en el libro de los Salmos, por favor, para que veamos acá que él es recto, temeroso. Perdón, en el libro de Éxodo, disculpen, primeramente en el libro de Éxodo, vamos a encontrar allí en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25. La palabra recto que aparece allí es la palabra recto, yashar. Yashar. Esta es la palabra recto, ¿sí?, como la que se le describe a Job, a Job. Él era un hombre que era perfecto. ¿Por qué? Porque era recto y temeroso de Dios. Recto y temeroso de Dios. Entonces vamos a entender esto aquí, en cuanto a recto y temeroso de Dios. Dice aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 25, dice: y Moshe clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio leyes y decretos, y allí los probó. Y dijo, mire lo que les dijo el Señor, ¿sí?, a través del profeta Moshe. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto, yashar, lo recto, delante de sus ojos, y das oído, prestas oído, es decir, obedeces a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Entonces, cuando dice acá, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios para hacer lo recto es algo que se hace. Y lo recto tiene que ver, está conectado con obedecer los mandamientos y las leyes del eterno Dios. Entonces se decía que en la antigüedad que alguien era recto cuando esa persona daba oídos, es decir, obedecía los mandamientos del eterno Dios y los guardaba. Obedecía y guardaba todos los mandamientos, todas las leyes que él había declarado, que él había ordenado. Así que yashar, que es hacer lo recto, tiene que ver con cumplir los mandamientos. Tiene que ver con hacer y guardar las leyes del eterno Dios. Entonces, nosotros ya podemos empezar a hacernos una idea de qué es ser recto. Es decir, en este caso, Job, que es Job,
era un varón perfecto. ¿Por qué se le cataloga como un varón perfecto? Porque era recto y era temeroso de Dios. Entonces, las características de un varón perfecto es que es recto y temeroso de Dios. Por eso, en 2 ocasiones lo dicen en el libro de Job. En 2 ocasiones repiten la misma historia, descrita en días diferentes. Por eso otra vez volvieron los hijos de Dios y por eso está describiendo lo mismo y el Señor dice lo mismo de Job. Es un varón perfecto, un ishtam. ¿Por qué? Porque es un temeroso, porque es un recto y porque es un temeroso de Dios. Entonces, temer a Dios tiene que ver con obedecer. El temor, la rectitud a Dios tiene que ver con el obedecer. Soy recto cuando yo obedezco. Soy recto cuando hago lo que dicen sus mandamientos. Soy recto cuando guardo sus leyes. Soy recto cuando en realidad presto oídos para hacer todo lo que se me ordena a través de su palabra, a través de su Torah. Eso es ser yashar, eso es ser recto delante de Dios. Eso es lo que se considera alguien recto. Y eso es lo que hacía que Job fuera un hombre perfecto, un ishtam, un hombre perfecto. Porque era un hombre que vivía para obedecer a Dios, vivía para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos. Eso es lo que lo hacía recto a él en realidad. Y por eso dice acá, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para hacer lo recto delante de sus ojos. Entonces, caminar rectamente delante de Dios, permanecer recto ante sus ojos, es dar oídos a sus mandamientos, es decir, obedecerlos, prestar atención y obedecerlos, y guardar todas sus leyes. Y por eso el Señor le está diciendo eso aquí, a ellos, al pueblo. Ustedes serán rectos si dan oídos a mis mandamientos. Ustedes serán rectos si guardan todas mis leyes. Es lo que el Señor les está diciendo en realidad a ellos. Entonces lo que marca la rectitud en uno es vivir conforme a los mandamientos. Y eso es lo que va generando que uno sea un varón perfecto. Veamos Deuteronomio 13, versículo 17. Deuteronomio 13, 17. Dice Deuteronomio 13, 17. Y no se pegará a tu mano nada de lo maldito, para que Yahweh se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Así que, si obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, harás lo recto ante los ojos de Yahweh tu Dios. Harás lo recto. Así que si obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, si obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, ¿y cómo se obedece a la voz de Yahweh? Guardando todos sus mandamientos, los mandamientos que han sido ordenados. Dice Moshe, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. El eterno Dios dice eso a través del profeta. Todos los mandamientos que yo te he ordenado, todos. Entonces, guardando todos sus mandamientos que yo te he ordenado hoy, para así entonces hagas lo recto, para que así tú puedas hacer lo recto delante de Yahweh tu Dios. Entonces, ¿cómo se vive en rectitud? ¿Cómo se hace lo recto delante de Dios? Pues obedeciendo su voz, que es guardando sus mandamientos. Así que la rectitud, ser recto, yashar, tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. A medida que una persona obedece todos los mandamientos del eterno Dios, pues mayor rectitud va a tener. No se va a desviar, porque la rectitud tiene que ver con no desviarse.
La rectitud tiene que ver con caminar precisamente a través del camino que se nos ha trazado sin desviarnos. Cuando una persona camina por el camino que se nos ha trazado, es decir, en este caso, el camino de la Torá, que son sus mandamientos, si nosotros caminamos por allí, estamos siendo personas rectas, porque no nos estamos desviando. Que si la Torá nos dice una cosa, pues eso es lo que hacemos y caminamos por allí. No que la Torá dice una cosa y nosotros decidimos irnos por otro lado, por otro camino. Entonces la Torá dice que hay que guardar Shabbat, pero nosotros preferimos guardar el domingo. Entonces lo que sucede es que nos empezamos a desviar del camino recto que se nos ha trazado. Y eso es lo que tiene que ver con la rectitud. También dice que él era un hombre temeroso. No solamente era un hombre recto, Job, sino también temeroso. Veamos Génesis 22:11. Génesis 22:11 dice, entonces, Génesis 22:11, entonces el ángel Yahweh le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que tú eres un temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, porque ya sé que eres un hombre temeroso de Dios. Veamos que Abraham, nuestro padre, el patriarca, el profeta Abraham, fue llamado también un hombre temeroso. ¿Y por qué? Porque no me rehusaste tu hijo, es decir, no rehusaste hacer lo que te dije que hicieras, no rehusaste a obedecer. Entonces también acá tenemos la palabra, ¿sí? Temeroso, sí, que es la palabra yaré, que se usa para hablar de alguien que tiene temor de Dios, yaré, el temor de Dios. Y esta palabra es una palabra muy especial, porque la palabra yaré viene de una raíz que es la raíz yara. Yara. Pero esta palabra, ¿sí? Yare, yara, ¿sí? Yare, yara. Esta palabra yaré, que tiene que ver con temor, que viene de la raíz yara, de esta misma raíz viene la palabra Torah. La palabra Torah. O sea, de la misma raíz que viene la palabra yare, que es la palabra yara, esta es la raíz, esta es la palabra raíz, no es que signifique raíz, ¿no? Significa temor. La palabra yara significa temer, también significa agua que cae, ¿sí? Fluir de agua, el fluir, cuando el agua fluye, yara, el agua está fluyendo, fluye. Eso significa esa palabra raíz, ¿sí? Que es la palabra temer, la palabra para el fluir de agua. Entonces, la palabra yara, ¿sí? De la cual viene yaré, que es temor, y de la cual viene Torah, o sea que están emparentadas, vienen de la misma raíz, Torah. Así que podemos decir que un temeroso es aquel que está dispuesto a hacer siempre lo que dice la Torá. Un temeroso es aquel que siempre vive conforme a la palabra de Dios y siempre está dispuesto a obedecer. Por eso dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, o sea, te di una orden, te dije que me lo sacrificaras y estuviste dispuesto a hacerlo. Ese es un temeroso. Un temeroso de Dios es el que está dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios. Siempre la voluntad del Padre. De hecho, en la carta a los hebreos se dice que estaba tan dispuesto a hacer Abraham el sacrificio de su hijo que él estaba convencido que Dios mismo se lo levantaría de entre los muertos. Eso lo dice la carta a los hebreos. Que Dios mismo le levantaría a su único hijo de entre los muertos. Tanto que había esperado por este hijo, tanto que lo había anhelado, y el eterno Dios le dice, sacrifícalo.
Él pudo haber tenido mil excusas para no hacerlo, pero Señor, ¿cómo es posible? Ahora me vas a pedir que me lo sacrifiques, que te lo sacrifique después de tanto tiempo, tantos años. Ahora ya estoy más viejo, ¿cómo voy a hacer para tener otro hijo? No, porque él ni siquiera estaba esperando que Dios le diera otro hijo. De hecho, dice en la carta a los Hebreos que el mismo Abraham lo que estaba haciendo era esperando que si lo sacrificaba, el mismo Dios se lo resucitaría, se lo levantaría entre los muertos. Tremendo eso. Por eso estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque tenía la confianza plena en Dios. Se había refugiado en Dios. Y eso es lo que nosotros entendemos en el siguiente salmo. Salmo 128. En el Salmo 128, versículo 1 dice: Bienaventurado todo temeroso de Yahweh. Todo temeroso, ahí está, el temeroso de Yahweh. Bienaventurado todo temeroso, que eso era Job y era Abraham. El que anda en sus caminos, en los caminos de Yahweh, ¿no? No en los propios caminos de él. Entonces, ¿quién es un temeroso? El que anda en los caminos de Dios. Ese es el temeroso. El que sigue conforme al camino que le ha sido trazado. Bienaventurado todo temeroso de Yahweh, el que anda en sus caminos. Entonces, un temeroso es aquel que vive conforme a lo que se le ordene, a lo que se le guíe, a lo que se le instruya. Entonces, la instrucción es un camino que se sigue. Por eso la Torah es una instrucción. La palabra Torah, por eso la traducimos como instrucción. Y sigue diciendo, versículo 2, cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. ¿A quién? Al temeroso. Su mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. El hombre que teme a Yahweh es bendecido. Es decir, es el que es reconocido como hijo. Porque ser bendecido en un contexto legal, en el contexto hebreo, es un contexto legal. Es decir, es ser reconocido. Por eso dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. La bendición de Dios, es decir, el reconocimiento legal, el estatus de ser hijo, de ser adoptado, estará sobre él. Que te bendiga Yahweh desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces, amados hermanos, aquí a través de esto podemos entender que el temeroso es aquel que está dispuesto a obedecer en todo al eterno Dios, sin refutar. Vemos a un Abraham que no refuta, vemos a un Abraham que cuando se le dice que lleve en sacrificio o entregue en sacrificio a su hijo Isaac, a su único hijo, ¿sí?, que había tenido obviamente con Sara, el Señor le pide esto y él no refuta, en ningún momento exclama algo o dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Pero por qué? Y no empieza a buscar evasivas, no empieza a acomodar la situación para favorecerse él, para buscar lo mejor para él, su zona de confort. Él ya estaba contento con su hijo. De hecho, para que lo tenga en cuenta, cuando Isaac fue a ser sacrificado, no era un niño, ya era un hombre bastante desarrollado. Estamos hablando de un hombre de 37 años de edad. 37 años de edad tenía Isaac, cuando subió con su padre al monte para ser sacrificado. Entonces ya ha pasado bastante tiempo y se le pide a Abraham entonces que lo sacrifique. Y nosotros debemos entender, amados hermanos, que no era fácil para Abraham, sin embargo, él no está refutando. Sin embargo, Abraham no se está oponiendo, está dispuesto a hacerlo. Y por eso él le dice a su hijo, bueno, tranquilo, Dios verá.
porque su hijo evidentemente le dice, bueno, llevamos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Llevamos todo para hacer el altar, ¿dónde está el sacrificio? Y él le dice, bueno, tranquilo, Yahweh yiré. Es decir, Yahweh verá. Yiré es verá. Él se encargará, Él verá. Él verá lo que hace. Él es el que está en conocimiento de todo. Había una plena confianza en Abraham, y por eso él era un temeroso, porque él estaba refugiándose y estaba allí en el Señor, estaba esperando en el Señor, y por eso él termina comiendo de la bendición. Por eso él termina disfrutando de su bendición. Se cumple en Abraham toda esta bendición. Y por eso se le dice a Abraham que aún en él serán benditas todas las familias de la tierra, porque a través de la promesa que le iba a ser dada por medio de Abraham y de su simiente, que sería a través del Mesías, las familias iban a ser adoptadas, iban a ser tomadas como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y esta era la característica que tenía Job, un hombre que era perfecto por cuanto era recto y temeroso, y todo tiene que ver con vivir de acuerdo a la obediencia a Dios y a su palabra, a su Torah. Así que cuando el apóstol Pablo está usando el término varón perfecto, pues inmediatamente lo está asociando al cumplimiento de los mandamientos y de la Torah, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender. El concepto de varón perfecto no estaba aislado de vivir conforme a la Torah, sino que estaba allí arraigado. Y a eso, al que vivía conforme a eso, a la Torah, era a quien se le llamaba varón perfecto. Pero si el eterno Dios lo permite, en el próximo estudio bíblico en Shabbat vamos a continuar desarrollando este tema, porque vamos a ampliarlo mucho más para que nos quede más entendido y podamos así comprender entonces la expresión varón perfecto a la que todos nosotros estamos llamados a estar, ¿sí? Todos nosotros estamos llamados a llegar a esa plenitud, a la del varón perfecto. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, si esta enseñanza para ustedes es de bendición, yo les pido por favor que allí en el video de YouTube le ponga me gusta, le dé allí me gusta, el like, y compártalo a través de sus redes sociales, porque esto ayudará a que muchas otras personas puedan también entender y aprender las Sagradas Escrituras. Les invito también para que entren a nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Allí encontrarán todo acerca de nuestro ministerio. Y no se olviden estudiar en nuestras escuelas. Los invito para que ustedes entren a nuestras escuelas y estudien. Nuestras escuelas están abiertas continuamente para recibir alumnos que deseen estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de WhatsApp o de Telegram, escribiéndonos. Escríbanos a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece allí en su pantalla. 301-201-6600. Ese es el número a nivel de Colombia. Si usted está fuera de Colombia, sencillamente le agrega un +57, que es el código de área de Colombia. Estamos deseosos de servirles. Amados hermanos, esto es todo por el momento. Les bendigo en el nombre de nuestro Mesías Yeshua y deseo para ustedes el Shalom del eterno Dios. Bendiciones.